Un ranchero solitario, convencido de que sus días de compañía habían terminado para siempre, hasta que una niña huérfana, descalza, apareció junto a su valla desvencijada. Lo que le susurró lo cambió todo. Señor, ¿podría pretender ser mi padre, solo por un día? Lo que ocurrió después fue un giro que nadie vio venir. Antes de sumergirnos en la historia, háganos saber desde dónde nos está viendo. El amanecer, como sangre diluida, se extendía lentamente sobre las vastas praderas de Kansas, tiñendo de un púrpura rosado las altas hierbas que se mecían suavemente con la brisa matutina. Samuel Blackwell caminaba a paso lento por los límites de su propiedad, sus pisadas rítmicas, precisas, como un ritual arraigado en su propia carne. Inspeccionaba meticulosamente cada tramo de la valla de alambre de púas, una barrera que no solo mantenía seguro a su ganado, sino que también contenía su mundo dentro de un orden perfecto. Era una costumbre que había forjado durante casi una década de soledad, cada paso medido, cada revisión minuciosamente detallada. Sus viejas botas de cuero crujían sobre la tierra reseca y agrietada mientras avanzaba hacia la esquina noroeste del rancho, donde una robusta valla de madera se alzaba como un muro entre su tierra y el vasto territorio que se extendía sin fin hacia Liberty Bend. Era en ese punto donde siempre se detenía un poco más. No porque la valla tuviera algún defecto, sino porque desde allí, podía ver los campos ilimitados que una vez había recorrido lleno de esperanzas. Cuando el futuro era algo más que una sucesión interminable y repetitiva de días. Pero esta mañana, algo era diferente. Había signos sutiles, casi imperceptibles para cualquiera menos para él. La hierba estaba aplastada de una manera peculiar, una rama rota a una altura inusual, y algo más, un débil pero distintivo olor a ceniza fría. Como si alguien hubiera encendido una pequeña hoguera la noche anterior. Samuel se agachó junto a la valla, sus dedos trazando las marcas en el suelo. Eran huellas pequeñas. Demasiado pequeñas para ser de un adulto. Apretó la mandíbula. En los últimos años, había lidiado con vagabundos que ocasionalmente buscaban refugio en su tierra. Pero siempre eran hombres desesperados en busca de trabajo o comida. Esto era diferente. Se puso de pie lentamente, sus ojos escudriñando el área metódicamente, como un viejo soldado. Y entonces la vio. Una pequeña figura acurrucada al otro lado de la valla, casi invisible entre las sombras difusas de la mañana y las altas hierbas. Por un instante, Samuel pensó que podría ser un animal herido. Pero cuando la pequeña sombra se movió ligeramente, la realidad se impuso con una claridad incómoda. Era una niña, no más de 9 o 10 años. Con el pelo castaño enmarañado cubriendo un rostro manchado, pero con unos ojos increíblemente alerta. Su ropa estaba harapienta y sucia. Y había algo en su postura, la forma en que se acurrucaba sobre sus rodillas, la forma en que sus ojos se movían sin cesar, que sugería una vigilancia nacida del miedo profundo. Samuel permaneció inmóvil, una batalla silenciosa librándose dentro de él. Durante años, había evitado cuidadosamente cualquier interacción con niños. Construyendo barreras invisibles pero impenetrables alrededor de esa parte de su corazón que una vez albergó sueños de risas infantiles y pequeños pasos correteando por la casa. Cada encuentro casual en el pueblo era un doloroso recordatorio de lo que había perdido, de la promesa que nunca pudo cumplir. Pero esta niña no estaba en el pueblo, estaba aquí. En la línea divisoria de su mundo, vulnerable y claramente en apuros. La niña levantó la cabeza y sus miradas se encontraron a través de la valla. Por un momento, ninguno de los dos se movió.
Los ojos de la niña eran de un color café miel, grandes y expresivos, pero había en ellos una dureza que no debería existir en alguien tan joven. Era la mirada de alguien que había aprendido que el mundo podía ser cruel sin previo aviso. «Buenos días, señor», dijo finalmente la niña. Su voz un mero susurro que el viento de la mañana apenas transportaba. Samuel asintió brevemente, sin confiar en que su propia voz respondiera adecuadamente. Las palabras se sentían extrañas en su garganta al hablar con un niño, como si hubiera olvidado el lenguaje particular que tal conversación requería. La niña se puso de pie lentamente, sacudiendo la tierra de su vestido andrajoso. Era más pequeña de lo que Samuel había pensado inicialmente, alarmantemente delgada. Pero había una dignidad inherente en la forma en que se mantenía erguida, a pesar de su evidente y desesperada situación. ¿Es esta su tierra?, preguntó, haciendo un vago gesto hacia el rancho que se extendía detrás de Samuel. Sí, respondió él, su voz ronca por la falta de uso matutina. La niña asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Es muy bonita. Especialmente los caballos, los vi ayer por la tarde. Samuel frunció el ceño. ¿Has estado aquí desde ayer? No en su tierra, la niña aclaró rápidamente, levantando las manos a la defensiva. Solo cerca. No tomé nada, lo juro. Ni siquiera agua del pozo. Algo en la forma en que lo dijo, la especificidad de la negación. Le dijo a Samuel que esta niña había estado en problemas antes por tomar cosas que no eran suyas, o al menos que alguien la había acusado de ello. ¿Dónde están tus padres?, preguntó. Aunque ya sospechaba la respuesta. Los ojos de la niña se ensombrecieron. No tengo padres, señor. Supongo que podría decir que soy huérfana. Las palabras cayeron entre ellos como una piedra en agua estancada, enviando incómodas ondas que penetraron en los huesos de Samuel. Había algo en la forma en que dijo supongo que sugería que la situación era más compleja de lo que una simple declaración podía expresar. ¿Hay algún lugar al que debas volver?, volvió a preguntar. La niña se abrazó a sí misma, un gesto que sugería tanto el frío como la autoprotección. Hay un lugar, dijo con cautela, pero no es bueno para mí estar allí. Samuel conocía bien ese tipo de evasión verbal, la forma en que alguien navegaba por verdades dolorosas sin mentir directamente. Él mismo había utilizado un lenguaje evasivo similar cuando la gente le preguntaba por su esposa e hija, cuando las condolencias se convertían en curiosidad y la curiosidad en intrusión. ¿Tienes hambre?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Los ojos de la niña se iluminaron por un instante antes de que la cautela regresara. Un poco, admitió. Samuel dudó. Cada instinto le decía que se diera la vuelta, tal vez que le diera algo de comida y luego la dirigiera al pueblo, donde otra persona podría ocuparse de su situación. Pero había algo en la presencia de la niña, en la forma en que enfrentaba sus circunstancias con tanta dignidad, que la idea de simplemente mandarla lejos se sentía como una traición a Amélie. Algo que no podía nombrar. Espera aquí, dijo finalmente, dándose la vuelta hacia la casa. Señor. La voz de la niña lo detuvo antes de que pudiera dar unos pasos más. Él se giró para mirarla. Notando que ella se había acercado a la valla, sus pequeñas manos aferradas a los postes de madera. Tengo algo que pedirle, dijo, su voz temblaba ligeramente pero con firmeza. Es importante. Samuel esperó, una sensación de inquietud creciendo en su estómago. La niña respiró hondo, como si se preparara para zambullirse en agua fría. ¿Podría?
¿podría pretender ser mi padre? ¿Solo por un día? Las palabras golpearon a Samuel. Él se quedó inmóvil, seguro de haberla escuchado mal. ¿Qué dijiste? Sé que suena extraño, la niña se apresuró a decir. Las palabras saliendo a borbotones en su prisa ansiosa, y sé que no me conoce y probablemente cree que estoy loca, pero hay una mujer, una inspectora de orfanatos, que viene a buscarme. Y si ella cree que tengo un lugar, que tengo una familia, entonces tal vez no me lleve de vuelta a donde estaba. Samuel sintió como si el suelo bajo sus pies se estuviera moviendo. Esa simple súplica había abierto algo dentro de su pecho que había mantenido cuidadosamente sellado durante años, una punzada de dolor tan aguda que por un instante le costó respirar. Niña, comenzó. Pero ella lo interrumpió. Me llamo Lily, dijo con firmeza. Lily Quinn. Y sé que es mucho pedir, y sé que probablemente no quiera tener nada que ver conmigo. Pero no tengo a nadie más a quien preguntarle, y usted parece que sería un buen padre. La última frase fue apenas un susurro. Pero llevaba el peso de la desesperación cuidadosamente contenida. Samuel pudo ver en sus ojos que no era una decisión impulsiva, sino algo que había sopesado minuciosamente. Sopesando sus limitadas opciones hasta llegar a esta extraordinaria súplica. Lily, dijo, pronunciando el nombre lentamente, probando cómo se sentía en su lengua. ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien en el pueblo? La niña miró hacia abajo por un instante, pateando una pequeña piedra con la punta del pie. La gente del pueblo habla, y yo, he oído cosas sobre usted. Dicen que es un buen hombre al que le gusta que lo dejen solo. Dicen que no molesta a nadie y que no le gusta que lo molesten. Pensé que tal vez usted entendería lo que es querer que lo dejen en paz. Había una sabiduría en sus palabras que iba más allá de su edad. Una comprensión de la naturaleza humana que hablaba de experiencias difíciles y lecciones aprendidas demasiado pronto. Samuel se dio cuenta de que esta niña lo había observado. Lo había estudiado antes de hacer la súplica. No sé nada de ser padre, dijo finalmente, su voz más áspera de lo que había pretendido. No tiene por qué saberlo, respondió Lily rápidamente. Solo tiene que estar ahí. Tal vez decir que soy su hija si alguien pregunta. Solo por un día, lo prometo. Samuel cerró los ojos. Sintiendo el peso de la decisión que se le venía encima como una losa. En su mente, podía ver el rostro de su hija perdida, el bebé que nunca tuvo la oportunidad de conocer realmente. El que vivió solo unos preciosos días antes de que la enfermedad se llevara tanto a ella como a su madre. Durante años, había evitado todas las situaciones que pudieran reavivar esa pérdida. Construyendo una vida cuidadosamente controlada para que tales dolores no pudieran tocarlo. Pero aquí, esta niña, Lily Quinn, le pedía exactamente lo que más temía. Pretender ser el hombre que una vez había deseado ser más que cualquier otra cosa en el mundo. Abrió los ojos y vio a la niña mirándolo con una mezcla de esperanza y resignación. Como si se hubiera preparado para el rechazo pero aún así se atreviera a esperar algo más. ¿Cuándo viene esta inspectora?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Los ojos de Lily se abrieron con asombro. No estoy segura exactamente, pero pronto. Quizás hoy, quizás mañana. Samuel miró hacia su casa y luego de vuelta a la niña. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría algo fundamental en su vida cuidadosamente organizada, pero por primera vez en muchos años. La perspectiva de ese cambio no lo aterrorizó por completo.
Está bien, dijo finalmente, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Un día. Pero después de eso, tendremos que encontrarte un lugar real donde quedarte. La transformación en el rostro de Lily fue instantánea y conmovedora. La esperanza floreció en sus ojos como la luz del sol. Y una sonrisa radiante se extendió por su rostro manchado de tierra con una alegría tan pura que Samuel sintió algo moverse dentro de su pecho. Algo que había estado dormido durante tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. Gracias, susurró, y luego más fuerte, gracias, señor Blackwood. Soy Samuel Blackwood. Gracias. Señor Blackwood. No lo decepcionaré, se lo prometo. Mientras Samuel observaba a la niña, vio que Lily disimuladamente se secaba una lágrima que le había rodado por la mejilla. Era un pequeño gesto pero revelador, una grieta en la compostura cuidadosamente mantenida que había exhibido durante toda su conversación. Deberías entrar, dijo, girándose hacia la puerta de la valla. Si vamos a hacer esto, debes parecer que perteneces aquí. Mientras abría la puerta y la veía entrar en su propiedad por primera vez. Samuel Blackwood no podía saber que esta decisión, tomada en un momento de compasión impulsiva, cambiaría sus vidas de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. El sonido de los pequeños pasos de Lily siguiéndolo a la casa era extrañamente familiar, como un eco de sueños que había enterrado hacía mucho tiempo. El sol ya había salido por completo, bañando el rancho en un brillo dorado, y por primera vez en muchos años, Samuel Blackwood no caminaba solo a casa. Para editar y preparar esta historia, dedicamos mucho tiempo. Así que si la estás disfrutando, por favor, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. El sonido de los pequeños pasos de Lily siguiéndolo a la casa era extrañamente familiar, como un eco de sueños que había enterrado hacía mucho tiempo. Samuel mantuvo un paso firme. Pero podía sentir la presencia de la niña detrás de él como un peso cálido y desconocido. Cuando llegaron al porche, se detuvo abruptamente, de repente consciente de lo que estaba a punto de hacer. Durante casi una década, ningún niño había cruzado el umbral de su casa. La casa había sido construida con la esperanza de llenarse de risas y pequeños pasos. Pero después de la muerte de Margaret y el bebé, se había convertido en algo más parecido a un mausoleo que a un hogar. Cada habitación contenía recuerdos cuidadosamente preservados. Una vida congelada en el tiempo. Señor Blackwood. La voz suave de Lily lo sacó de sus pensamientos. Se giró para mirarla y se sorprendió al ver que ella había comenzado instintivamente a limpiar los escombros del porche, amontonando las hojas secas en una pila ordenada junto a los escalones. Sus movimientos eran eficientes y hábiles, como si hubiera pasado mucho tiempo realizando tareas domésticas. No tienes que hacer eso, dijo él, pero ella siguió trabajando. Me gusta ayudar, respondió ella sin levantar la vista. Además, si vamos a fingir que pertenezco aquí, entonces debería parecer que alguien se preocupa por el lugar. Había una lógica tan simple en sus palabras que Samuel se encontró observándola trabajar y dándose cuenta de que Lily tenía razón. El porche había sido descuidado durante meses, tal vez años. Él había dejado de notar esos detalles, viviendo en una especie de ceguera autoimpuesta a la gradual decadencia de su entorno. Hay un pozo detrás de la casa, dijo finalmente. Y jabón en la cocina si quieres lavarte. Lily se enderezó, sus manos todavía manchadas de hojas secas. ¿Puedo terminar esto primero? No le llevaría mucho tiempo.
Samuel asintió y entró en la casa, dejándola continuar con su trabajo. Una vez dentro, se dirigió directamente a la cocina, tratando de ver el espacio a través de los ojos de otra persona. ¿Qué vería una inspectora? ¿Qué vería Lily? La cocina estaba ordenada pero espartana, diseñada para las necesidades de un hombre soltero que come principalmente para subsistir en lugar de para disfrutar. Los platos estaban limpios pero eran escasos, las encimeras estaban vacías hasta el punto de la austeridad. No había señales de calidez familiar. Nada que sugiriera que alguien que viviera allí se preocupara por algo más que la mera supervivencia. Mientras preparaba un desayuno sencillo de pan, huevos y tocino, Samuel podía escuchar a Lily moverse en el porche, el suave sonido de sus pasos mezclado con el ocasional crujido de las hojas secas. Era un sonido que su casa no había tenido en años. Y se encontró prestándole atención de una manera que lo inquietaba. Cuando la comida estuvo lista, salió a buscarla y se detuvo en seco. En el poco tiempo que había estado dentro, Lily había transformado por completo el porche. Los escombros habían sido despejados, los escalones habían sido barridos. E incluso había reorganizado las pocas sillas para crear una apariencia más acogedora. Pero lo que realmente lo impactó fue verla de pie junto a la barandilla, acariciando suavemente el hocico de Sadou, su viejo perro de cacería, que solía desconfiar de los extraños. «Es bonito», dijo Lily, rascando detrás de la oreja del perro. «¿Cómo se llama?» «Sadou», respondió Samuel, acercándose lentamente. El perro había sido su compañero durante los últimos 5 años, un animal que compartía su predilección por la soledad y sus hábitos rutinarios. Ver a Sadou reaccionar con tanta facilidad a los afectos de Lily era desconcertante. «Hola, Sadou», murmuró, y el perro movió la cola con una energía que Samuel rara vez había visto en él. «El desayuno está listo», dijo él, tratando de mantener un tono neutral. Durante el desayuno, Lily comió con la voracidad controlada de alguien que no había tenido una comida completa en días. Pero también con modales cuidadosos que sugerían una educación más fina de lo que sugerirían sus circunstancias actuales. Samuel la observó, notando los pequeños detalles. La forma en que sostenía el tenedor, la forma en que se limpiaba la boca con una servilleta después de cada bocado, la forma en que mantenía la espalda recta incluso mientras comía. ¿Dónde aprendiste esos modales?, preguntó sin pensar. Lily se detuvo a mitad de un bocado, una expresión de cautela apareció en su rostro. Mi madre me los enseñó antes de que se enfermara. ¿Cuándo falleció? Hace 2 inviernos, durante ese terrible invierno en el que tanta gente en Nuevo Riban se enfermó. Su voz se volvió distante. Mi padre murió el año anterior a eso. Un accidente en el ferrocarril. Samuel asintió, recordando ese invierno. Había sido devastador, con una epidemia que había asolado la región. Muchas familias habían perdido a sus seres queridos. Y los niños huérfanos se habían convertido en una preocupación creciente para las autoridades locales. ¿Cómo llegaste a vivir con el hombre de quien te escapaste? Los ojos de Lily se ensombrecieron. El señor Sterling dijo que necesitaba ayuda en su granja. La gente del orfanato pensó que sería bueno para mí tener un trabajo y un hogar. Hizo una pausa, empujando los huevos restantes en su plato. Pero él no quería una hija. Él quería manos para trabajar. Y cuando no podía hacer todo lo que él quería, se tocó inconscientemente un moretón pálido en su brazo. La ira se hinchó en Samuel, una emoción tan intensa que lo tomó por sorpresa.
Hacía demasiado tiempo que no se permitía sentir ira por la injusticia, habiendo canalizado toda su energía emocional en el trabajo duro y la autoimpuesta soledad. Pero la idea de que alguien lastimara a esta niña había despertado algo primitivo en él. ¿Por eso te escapaste? Las cosas empeoraron después de que su cosecha falló. Empezó a beber más, y Lily se estremeció. Una noche, intentó. Decidí que tenía que irme. Tomé algo de comida y caminé hasta aquí. ¿Qué tomaste?, preguntó Samuel, sospechando que este detalle sería crucial. Lily bajó la mirada, avergonzada. Un poco de pan, una manta y esto que encontré en su escritorio. Las palabras salieron como un susurro. Sé que estuvo mal, pero tenía mucho miedo. Y pensé que si tenía algo de dinero podría llegar más lejos antes de que me encontraran. Samuel comprendió de inmediato la gravedad de la situación. En la frontera, el robo era un delito grave. Especialmente cuando implicaba dinero. Si Elias Sterling denunciaba el robo, Lily podría enfrentar serias consecuencias legales, sin importar las circunstancias que la hubieran llevado a huir. ¿Todavía tienes el dinero? Ella asintió, sacando un pequeño fajo de billetes arrugados de su bolsillo. No usé ni un centavo. Pensé que tal vez si las cosas se ponían muy mal, podría devolverlo y decir que lo sentía. La inocencia de esa declaración, mezclada con la desesperación práctica que la había llevado a tomar el dinero en primer lugar, conmovió algo profundo en Samuel. Esta era una niña que había sido forzada a tomar decisiones de adulto en circunstancias imposibles. Y aún así había conservado un sentido innato de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Después del desayuno, Lily insistió en lavar los platos mientras Samuel hacía las tareas matutinas con el ganado. Cuando regresó una hora después, se sorprendió al encontrar no solo la cocina impecable, sino también evidencia de que ella había estado explorando la casa. Nada se había movido del lugar. Pero había una sutil sensación de que el espacio había sido habitado de una manera que él no había experimentado en años. La encontró en la sala principal. De pie frente a la chimenea donde Amelie había colocado algunos de sus objetos preciados. Lily estaba mirando una pequeña fotografía enmarcada de Samuel y su esposa el día de su boda. Pero fue el objeto en sus manos lo que hizo que el corazón de Samuel se encogiera. Era un pequeño gorro de recién nacido, intrincadamente tejido con hilo blanco y pequeñas flores bordadas alrededor del borde. Amelie lo había tejido en los últimos meses de su embarazo, trabajando en las noches mientras Samuel le leía en voz alta. Era una de las pocas cosas que quedaban de su hija perdida, y Samuel. Lo siento, dijo Lily de inmediato. Al ver la expresión de su rostro, comenzó a devolver el gorro a su lugar, pero sus manos temblaban ligeramente. Está bien, dijo Samuel, aunque su voz sonó más ronca de lo que había pretendido. Se acercó lentamente, extendiendo una mano para tomar el gorro. El hilo se sentía delicado entre sus dedos, como si el tiempo hubiera hecho que los sueños que contenía se volvieran frágiles. Es para un bebé, observó Lily suavemente. Mi hija, dijo Samuel, las palabras saliendo sin su permiso. Vivió 4 días. Lily lo miró con un entendimiento que ningún niño debería poseer. ¿Por eso vive solo? La pregunta era simple, directa, el tipo de pregunta que solo un niño haría sin sopesar las complejidades sociales que a menudo evitan tales consultas. Samuel se encontró considerando una respuesta honesta por primera vez en años. Después de que se fueron, no pude. La casa se sentía demasiado vacía,
pero también demasiado llena de recuerdos. Era más fácil vivir solo. Entiendo, dijo Lily, y algo en su tono sugirió que realmente lo entendía. A veces, la gente te lastima tanto que es más seguro no dejar que nadie se acerque. La sabiduría en sus palabras lo golpeó como un puñetazo. Esta niña, que había perdido a ambos padres y había sobrevivido a circunstancias que habrían destruido a muchos adultos. Había articulado lo que él había sentido pero nunca había podido expresar. El momento fue interrumpido por el sonido de cascos que se acercaban por el camino principal. Samuel fue a la ventana y sintió un nudo en el estómago. Una mujer cabalgaba un caballo pálido con una postura que irradiaba autoridad. Llevaba un vestido oscuro y práctico y un sombrero que había visto mejores días, pero había algo en su comportamiento que sugería que era una funcionaria del gobierno o de alguna agencia. ¿Quién es?, preguntó Lily, moviéndose para mirar por la ventana. Cuando vio a la jinete, su rostro se puso pálido. Oh, no, es ella. Es la inspectora. Samuel sintió que el pánico subía por su garganta. Habían tenido menos de 3 horas para prepararse, y de repente se dio cuenta de lo ridículamente ingenua que era su plan. ¿Qué sabía él de ser padre? ¿Cómo podría convencer a una inspectora experimentada de que esta niña había estado viviendo con él? ¿Qué hacemos?, susurró Lily, y ahora había un miedo real en su voz. Samuel guardó el gorro del bebé en su bolsillo y se dirigió hacia la puerta. Actuamos como si fueras mi hija, dijo, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza en su voz. Y esperamos que sea suficiente. Mientras se preparaba para abrir la puerta y enfrentar el primer desafío real de su acuerdo, Samuel se dio cuenta de que algo había cambiado en las últimas horas. Ya no se trataba solo de ayudar a una niña desesperada. En algún lugar entre el desayuno compartido y el momento en que Lily había cunado el gorro de su hija con tanta dulzura, esto se había vuelto personal. La inspectora se acercaba, y con ella, el primer desafío real a la nueva vida que, sin saberlo, había comenzado a imaginar. Samuel puso una mano tranquilizadora en el hombro de Lily, sintiendo la tensión irradiar de su pequeño cuerpo. Respira, susurró. Solo recuerda, has vivido aquí. Yo soy tu padre adoptivo. Las palabras se sintieron extrañas en su boca, pero Lily asintió con determinación. En unos segundos, había cambiado su postura, parándose más cerca de él con la naturalidad de un niño que busca la protección de un padre familiar. La mujer se apeó de su caballo con movimientos eficientes y se dirigió hacia el porche. Era más joven de lo que Samuel había pensado inicialmente, quizás unos 40 años, con el pelo gris plateado recogido cuidadosamente en un moño. Sus ojos eran agudos e inteligentes. El tipo de persona que no pasaba por alto ningún detalle. Buenos días, dijo ella, con una voz que transmitía autoridad profesional. Soy la inspectora Eleanor Vance. Inspectora de colocación del orfanato de Liberty Bend. ¿Es usted el señor Blackwood? Sí, respondió Samuel, abriendo la puerta por completo. Los ojos de Eleanor se posaron de inmediato en Lily. Samuel pudo ver el reconocimiento instantáneo en su expresión. Su mandíbula se apretó casi imperceptiblemente. Y esta debe ser Lily Quinn, dijo, su tono volviéndose más frío. Qué interesante encontrarla aquí. Lily dio un paso más cerca de Samuel, un movimiento que parecía completamente natural pero que él sabía que era calculado. Buenos días, señora Vance. Dijo en voz baja pero respetuosa. La señorita Quinn ha causado una considerable preocupación con su ausencia,
dijo Eleanor sin quitarle los ojos de encima. El señor Sterling estaba bastante angustiado por su desaparición. Samuel sintió que Lily se tensaba a su lado. Instintivamente, le puso una mano protectora en la espalda. El gesto no pasó desapercibido para Eleanor, cuyos ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Puedo preguntar, señor Blackwood, exactamente cuánto tiempo ha estado Lily bajo su cuidado? Era la pregunta que Samuel había temido, la que podía desmantelar toda su historia antes de que tuviera la oportunidad de ser construida adecuadamente. Pero antes de que él pudiera responder, Lily habló. El señor Blackwood es un viejo amigo de la familia, dijo con una confianza que lo sorprendió. Él conocía a mi madre antes de que ella se casara con mi padre. Cuando las cosas se pusieron difíciles con el señor Sterling, vine aquí. Era una mentira brillante. Lo suficientemente específica como para ser creíble pero lo suficientemente vaga como para evitar detalles que pudieran ser fácilmente verificados. Samuel la miró con nueva admiración. Dándose cuenta de que Lily había pensado en esta historia mucho antes de que se conocieran esa mañana. Ya veo, dijo Eleanor, claramente no convencida. ¿Y cuándo tuvo lugar exactamente esta transición? Hace una semana, respondió Samuel. Eligiendo un periodo de tiempo que permitiera la adaptación pero que no fuera demasiado largo como para que Lily ya hubiera sido registrada oficialmente en algún lugar. Lily apareció en mi puerta en un estado de gran angustia. Cuando me contó lo que había pasado. Dejó la frase inconclusa, permitiendo a Eleanor llenar los espacios en blanco. Había aprendido en sus años como soldado que a veces era más efectivo dejar que la gente llegara a sus propias conclusiones en lugar de tratar de convencerlos directamente. El señor Sterling afirma que Lily le tomó dinero y propiedades de su casa, dijo Eleanor sin rodeos. Esas son acusaciones serias. Lily se puso pálida, pero Samuel se adelantó. Si se refiere a esto, dijo, sacando el fajo de billetes arrugados del bolsillo de Lily. Lily me lo dio de inmediato. Dijo que lo había tomado por miedo pero que sabía que estaba mal. Tenía la intención de devolvérselo al señor Sterling yo mismo, junto con una explicación de las circunstancias. Fue una jugada arriesgada. Pero Samuel había calculado que ofrecer el dinero voluntariamente daría más credibilidad a su historia que tratar de ocultarlo. Eleanor tomó los billetes, contándolos rápidamente. ¿Está usted preparado para asumir la responsabilidad legal de Lily?, preguntó ella. El cuidado de un niño no es algo que deba tomarse a la ligera, especialmente para un hombre soltero. La pregunta contenía una crítica implícita que hizo que la ira se elevara en Samuel. Soy perfectamente capaz de cuidar a un niño, dijo, su voz volviéndose más firme. Tengo un hogar estable. Los medios para mantenerla. Y se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de revelar demasiado sobre sus propias pérdidas. Pero Lily, con una intuición que lo asombró, intervino suavemente. El señor Blackwood me contó sobre su esposa y su bebé, dijo en voz baja. Sé que le duele hablar de ellos. Pero creo que a mi madre le habría gustado que yo estuviera con alguien que entendiera lo que es perder una familia. Las palabras lo golpearon como un puñal en el corazón, no por su crueldad, sino por su verdad devastadora. Esta niña había encontrado una manera de convertir su mayor dolor en una razón para que ella le perteneciera. Eleanor los estudió a ambos durante un largo momento. Y Samuel pudo ver los engranajes girando en su mente. Era una mujer que había visto muchas situaciones familiares complejas y claramente tenía experiencia en detectar cuando algo no era del todo cierto.
Me gustaría ver el resto de la casa. Dijo finalmente. Si Lily va a vivir aquí de forma permanente, necesito asegurarme de que las condiciones sean adecuadas. Durante la siguiente hora, Eleanor realizó una minuciosa inspección de la propiedad. Samuel se encontró viendo su casa a través de los ojos críticos de ella, las habitaciones cómodas pero austeras. La ausencia de cualquier cosa que sugiriera la presencia de un niño, la falta general de la calidez familiar que una inspectora esperaría ver en un hogar. Pero Lily, con una astucia que constantemente lo sorprendía, había sembrado pequeñas pruebas de su presencia durante sus exploraciones matutinas. Un libro que encontró en un estante y dejó abierto sobre la mesa de la cocina, una pequeña taza que había lavado y colocado junto a las más grandes en el escurreplatos. Pequeños detalles que sugerían que había estado viviendo allí sin parecer demasiado obvio que se había organizado. ¿Dónde duerme Lily?, preguntó Eleanor cuando llegaron al pequeño dormitorio de invitados que originalmente había sido destinado a la hija de Samuel. Samuel sintió un nudo en la garganta. No había entrado en esa habitación en años, manteniéndola sellada como un santuario para los sueños perdidos. Pero Lily, sin dudarlo, se dirigió directamente a la puerta. Aquí, dijo ella. Abriendo la puerta y entrando como si fuera lo más natural del mundo. La habitación seguía siendo exactamente como Margaret la había dejado, una pequeña cuna en una esquina. Las paredes pintadas de un suave amarillo, una mecedora junto a la ventana. El aire olía débilmente a lavanda y tiempo detenido. Samuel no pudo evitar detenerse en el umbral. Abrumado por los recuerdos que había reprimido cuidadosamente. Es hermosa, dijo Lily suavemente, tocando el borde de la cuna con reverencia. El señor Blackwood me dijo que la preparó para su bebé. Dijo que puedo usarla hasta que sea lo suficientemente grande para una cama de verdad. Samuel la miró con asombro. Lily había transformado la habitación más dolorosa de la casa en una historia que explicaba tanto su presencia como el estado actual de la habitación. Era un acto de intuición emocional tan profundo que lo dejó momentáneamente sin palabras. Eleanor examinó la habitación con su ojo profesional, tomando nota de la limpieza. La seguridad de las ventanas, la idoneidad del espacio. Cuando salieron, su expresión había cambiado sutilmente, menos escéptica y más pensativa. Señor Blackwood, dijo ella cuando regresaron al porche principal. Aprecio que haya abierto su hogar a Lily. Sin embargo, debe entender que mi responsabilidad es garantizar el bienestar de todos los niños bajo la supervisión del Estado. Necesitaré realizar algunas verificaciones adicionales antes de poder aprobar formalmente este acuerdo. El corazón de Samuel se encogió. ¿Qué tipo de verificaciones? Referencias de carácter. Una evaluación más completa de la situación. Hizo una pausa, mirando a Lily, quien había permanecido notablemente silenciosa durante esta parte de la conversación. También necesitaré hablar con el señor Sterling sobre las circunstancias del cambio de residencia de Lily. ¿Tengo que volver con él?, preguntó Lily, y por primera vez ese día. Su voz tembló con miedo real. No inmediatamente, dijo Eleanor, su tono suavizándose ligeramente al dirigirse a la niña, pero necesitamos resolver esta situación adecuadamente. Les daré una semana para que demuestren que esto es un arreglo genuino y estable. Si para entonces no estoy convencida. No necesitó terminar la frase. La implicación era clara. Después de que Eleanor se fuera, prometiendo regresar en exactamente 7 días, Samuel y Lily se quedaron en el porche, observando cómo su figura desaparecía en la distancia.
El silencio se extendió entre ellos, cargado del peso de lo que acababa de ocurrir. Una semana, dijo Lily finalmente. Una semana, confirmó Samuel. ¿Cree que podremos convencerla? Samuel la miró, esta niña extraordinaria que había entrado en su vida solo unas horas antes y ya había comenzado a cambiarlo todo. Pensó en la forma en que había manejado la inspección. En su intuición emocional, en la manera en que había convertido la habitación de su hija perdida en evidencia de pertenencia en lugar de dolor. No lo sé, dijo honestamente, pero vamos a intentarlo. Lo que no le dijo fue que en algún momento durante la visita de Eleanor, su motivación había cambiado. Ya no se trataba solo de ayudar a Lily a evitar regresar a una situación abusiva. Se trataba de proteger algo que había comenzado a florecer en su corazón marchito, algo que se sentía peligrosamente parecido a la esperanza. Esa tarde, mientras trabajaban juntos para hacer que la casa pareciera más como el hogar de una familia, Samuel se encontró observando a Lily con una mezcla de admiración y terror crecientes. En el espacio de un día, esta niña había despertado partes de él que había creído muertas para siempre. Pero en el fondo de su mente, una voz de advertencia susurraba que una semana no era tiempo suficiente para construir una vida real y que cuando llegara el momento de la verdad, podría no ser lo suficientemente fuerte para mantener unida esta frágil nueva familia que había comenzado a imaginar. El sol se ponía sobre Kansas, pintando el cielo de los mismos colores que había visto esa mañana, pero todo había cambiado. La pregunta que lo atormentaba ahora era si el cambio sería permanente o si en una semana estaría una vez más solo, con solo recuerdos para mantenerle compañía. Los siguientes 3 días pasaron en una mezcla extraña de rutina doméstica y tensión subyacente. Lily se integró en la vida del rancho con una naturalidad que tanto consoló como alarmó a Samuel. Cada mañana la encontraba ya levantada, alimentando a los pollos o cepillando asado. Por las tardes, mientras él trabajaba con el ganado, ella ordenaba la casa o leía en el porche, creando una atmósfera de vida familiar que su hogar no había conocido en años. Pero era durante las noches, cuando se sentaban a cenar en la cocina, ahora llena de conversación suave, cuando Samuel se daba cuenta de lo peligroso que se había vuelto este arreglo. No era solo que Lily estuviera llenando un vacío en su vida. Era que él había comenzado a imaginar un futuro donde esto no fuera temporal. El cuarto día trajo visitantes inesperados. Samuel estaba reparando una sección de cerca cuando escuchó el sonido de varios caballos acercándose por el sendero principal. Al volverse, vio a un hombre corpulento montando un caballo sudoroso, acompañado por el ayudante Matthew Hess y otro hombre que no reconoció inmediatamente. El hombre corpulento desmontó con movimientos bruscos, su rostro enrojecido por el calor y algo que parecía ser ira apenas contenida. Tenía la apariencia curtida de alguien que había trabajado duro toda su vida. Pero había algo en sus ojos que hizo que Samuel se pusiera automáticamente en guardia. ¿Es usted Samuel Blackwood?, demandó el hombre sin preámbulos. Sí, respondió Samuel, enderezándose lentamente. Podía ver a Lily en el porche, presionándose contra la puerta como si quisiera desaparecer. Soy Elias Sterling, dijo el hombre. Y el nombre cayó entre ellos como una piedra en agua quieta, y vengo por lo que es mío. El ayudante Aye se acercó, su expresión incómoda. Señor Blackwood. El señor Sterling afirma que Lilliquan le pertenece legalmente y que ella tomó propiedad de su hogar cuando huyó. También vengo por mi dinero, añadió Sterling. Sus ojos fijos en Lily con una intensidad que hizo que la piel de Samuel se erizara, ese que la pequeña ladrona tomó de mi escritorio.
Samuel sintió que la ira se alzaba en su pecho. Pero mantuvo su voz calmada. El dinero ya ha sido devuelto a la inspectora Vance. Y en cuanto a Lily, ella está bajo mi cuidado legal ahora. Sterling se rió, un sonido áspero y desagradable. ¿Legal? ¿Desde cuándo? Esa niña me fue asignada oficialmente. Tengo los papeles. Y yo tengo una solicitud de custodia en proceso, mintió Samuel con calma. Era una mentira que sabía que sería descubierta eventualmente, pero necesitaba tiempo. Déjeme ver esos papeles, demandó Sterling. El ayudante Hayes intervino antes de que Samuel pudiera responder. Señor Sterling, entiendo su preocupación, pero necesitamos manejar esto a través de los canales apropiados. La inspectora Vance está a cargo del caso ahora. La inspectora Vance no estaba aquí cuando esa mocosa me robó y huyó en la noche. La voz de Sterling se alzó. Y Samuel pudo ver cómo Lily se encogía visiblemente en el porche. Esa niña me debe trabajo y me debe respeto. ¿Y si este hombre piensa que puede simplemente tomarla porque se siente solo? Cuidado, interrumpió Samuel, su voz volviéndose peligrosamente baja. Cuidado con lo que dice sobre mi hija. La palabra salió sin que se diera cuenta, pero una vez dicha, se sintió extrañamente correcta. Sterling se burló. ¿Su hija? Hombre, usted no sabe nada sobre esa niña. Yo la he tenido durante meses. Sé exactamente qué tipo de problema es. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Samuel, dando un paso hacia Sterling. Terco, perezoso, siempre con excusas sobre por qué no puede hacer el trabajo. Los ojos de Sterling se entrecerraron. Pero yo sé cómo manejar niñas como ella. Un poco de disciplina firme y aprenden rápidamente. Samuel sintió algo frío y mortal extenderse por su pecho. ¿Disciplina firme? No más de lo que se merecía, dijo Sterling con desprecio. El trabajo duro construye carácter. Y si no puede hacerlo, bueno, hay otras maneras de asegurarse de que una niña entienda su lugar. El tercer hombre, que había permanecido silencioso hasta ahora, finalmente habló. Soy el juez Harrison Davis, dijo con voz cansada. Vine porque el señor Sterling insistió en que esta era una situación urgente que requería intervención legal inmediata. Se dirigió a Samuel. Señor Blackwood, ¿tiene usted documentación legal de su custodia de esta niña? Samuel vaciló, consciente de que este era el momento de la verdad. La solicitud está en proceso. Lo sabía. Exclamó Sterling triunfalmente. Este hombre no tiene derecho legal a esa niña. Sin embargo, continuó el juez, levantando una mano para silenciar a Sterling. También he hablado con la inspectora Vance, quien me informó sobre las circunstancias de la salida de Lily de su hogar, señor Sterling. La expresión de Sterling se endureció. Esa mujer no entiende las realidades de criar a una niña huérfana difícil. Entiendo las realidades del abuso infantil, dijo el juez firmemente. Y las marcas que la inspectora Vance documentó en el cuerpo de Lily cuentan una historia muy diferente a la suya. Samuel sintió que su sangre se helaba. Marcas. El juez asintió gravemente. Moretones consistentes con castigo físico excesivo. Cicatrices que sugieren negligencia en el cuidado médico. La inspectora Vance está muy preocupada. Esa niña es una mentirosa. Explotó Sterling. Se lastimó sola, probablemente para crear simpatía. Elías, dijo el ayudante Hayes en voz baja, creo que sería mejor si regresaras a tu granja ahora.
No me iré sin mi propiedad. La palabra propiedad referida a Lily fue la gota que derramó el vaso. Samuel se movió antes de que su mente consciente pudiera detenerlo, cerrando la distancia entre él y Sterling en 3 pasos largos. Agarró al hombre más grande por la camisa y lo levantó parcialmente del suelo. Ella no es propiedad, gruñó. Es una niña. Y si alguna vez la tocas de nuevo. Samuel. La voz del ayudante Hayes lo detuvo antes de que pudiera terminar la amenaza. Suéltalo. Samuel soltó a Sterling, quien se tambaleó hacia atrás, su rostro ahora pálido bajo la ira. Esto no ha terminado, masculló. Tengo derechos legales. Sus derechos legales están siendo revisados, dijo el juez con firmeza. Hasta que esa revisión esté completa, Lily permanecerá donde está. Después de que los 3 hombres se fueran, Samuel se encontró temblando de una mezcla de ira y adrenalina que no había sentido desde la guerra. Se volvió hacia la casa y vio a Lily parada en el porche, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. ¿Escuchaste todo eso?, preguntó suavemente. Ella asintió. ¿Vas a dejar que me lleve de vuelta? La pregunta le atravesó el corazón como una bala. Se acercó a ella lentamente, consciente de que este era un momento que definiría todo lo que viniera después. Nunca, dijo, y al decir las palabras, se dio cuenta de que las decía en serio. No mientras yo esté vivo. Lily se rompió entonces, sollozando de una manera que sugería que había estado conteniendo estas lágrimas durante mucho más tiempo que los últimos días. Sin pensar, Samuel la tomó en sus brazos, sintiendo lo pequeña y frágil que era, pero también la fuerza de su espíritu. No dejaré que te lleve, murmuró contra su cabello. Te lo prometo. Esa noche. Después de que Lily se hubiera ido a dormir, Samuel se sentó en su porche, contemplando las estrellas y enfrentando una verdad que había estado evitando. En algún momento durante los últimos días, Lily había dejado de ser una responsabilidad temporal y se había convertido en algo infinitamente más preciado, se había convertido en su hija. No por ley, no por sangre, sino por elección, por amor. Por la manera en que había traído luz de vuelta a su casa oscura, por cómo había transformado su dolor en propósito. Por la forma en que había confiado en él cuando nadie más había estado ahí para protegerla. El pensamiento lo aterrorizó y lo exaltó en igual medida, porque ahora, por primera vez en casi una década, tenía algo que perder de nuevo. Y los hombres como Lars Sterling representaban una amenaza no solo a la seguridad de Lily, sino a la posibilidad de que Samuel pudiera finalmente ser el padre que siempre había soñado ser. Se levantó y entró en la casa, deteniéndose junto a la puerta del dormitorio de Lily. Podía escuchar su respiración suave y regular, el sonido de alguien que finalmente se sentía lo suficientemente seguro para dormir profundamente. Mañana comenzaría a tomar las medidas legales necesarias para hacer oficial lo que ya se había vuelto verdad en su corazón. Hablaría con abogados, presentaría solicitudes. Haría todo lo que fuera necesario para proteger a esta niña extraordinaria que había aparecido en su vida como una segunda oportunidad que no se atrevía a esperar. Pero por esta noche, era suficiente saber que ella estaba segura, que estaba en casa, y que él nunca más tendría que enfrentar el amanecer solo. En la distancia, los coyotes aullaban a la luna. Un sonido salvaje y melancólico que una vez había reflejado la soledad en su alma. Pero ahora, con Lily durmiendo segura en la habitación que había sido diseñada para albergar sueños familiares,
El sonido simplemente marcaba el final de otro día en la vida que estaban construyendo juntos, una vida que él defendería con cada fibra de su ser. La mañana del sexto día llegó con una urgencia que Samuel sintió hasta los huesos. Al despertar, encontró a Lily ya vestida y sentada en la cocina con las manos cuidadosamente dobladas sobre la mesa. Había algo en su postura que le recordó a un soldado esperando órdenes antes de una batalla. «Buenos días», dijo él suavemente, moviéndose hacia la estufa para preparar café. «¿Cree que vendrá hoy?», preguntó Lily sin levantar la vista. Samuel no necesitó preguntar a quién se refería. La inspectora Vance había prometido una decisión al séptimo día, pero la confrontación con Sterling había cambiado la dinámica de toda la situación. Ahora no se trataba solo de una inspección rutinaria, era una batalla legal por el futuro de Lily. Probablemente, admitió, pero no estamos indefensos. Lily, ayer envié un telegrama a Liberty Band. Hay una abogada, la señora Clara Jennings, que ha aceptado representarnos. Los ojos de Lily se alzaron hacia él, una mezcla de esperanza y miedo en su expresión. ¿Cree que será suficiente? Antes de que Samuel pudiera responder, el sonido de múltiples carruajes acercándose por el sendero interrumpió su conversación. A través de la ventana pudieron ver una pequeña procesión. La inspectora Vance en su caballo familiar, seguida por un carruaje que transportaba al juez Davis y lo que parecía ser varios otros oficiales. «Es hora», murmuró Samuel. Para su sorpresa, Lily se levantó y se dirigió hacia él, tomando su mano en un gesto que era a la vez infantil y sorprendentemente maduro. «Pase lo que pase», dijo con voz firme. «Quiero que sepa que estos han sido los mejores días de mi vida». Las palabras golpearon a Samuel con una fuerza que casi lo derribó. En ese momento se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo protegiéndose del dolor que había olvidado que el amor también podía ser devastadoramente hermoso. La reunión se estableció en la sala principal de la casa, transformada temporalmente en una corte improvisada. El juez Davis se sentó detrás de la mesa de comedor de Samuel. Mientras que la inspectora Vance ocupó una silla a su lado, sus documentos cuidadosamente organizados frente a ella. Para sorpresa de Samuel, también había llegado la señora Eleanor Caldwell, la partera y sanadora del pueblo, acompañada por el ayudante Hayes. Sus rostros llevaban expresiones de determinación que sugirieron que no habían venido como observadores pasivos. Antes de comenzar, anunció el juez, debo informar que el señor Sterling ha presentado una queja formal alegando secuestro y robo. Sin embargo, dadas las circunstancias especiales de este caso, he decidido que una audiencia informal sería más apropiada para determinar los mejores intereses de la niña. Samuel sintió que Lily se tensaba junto a él, pero mantuvo su mano firmemente en la suya. Inspectora Vance, continuó el juez, ¿podría presentar sus hallazgos? Eleanor se levantó, consultando sus notas. Durante mi investigación, encontré evidencia sustancial de que Lily Quinn había sido víctima de abuso físico y negligencia mientras estaba bajo el cuidado del señor Sterling. Las marcas en su cuerpo son consistentes con castigo corporal excesivo, y su estado nutricional sugiere que no había estado recibiendo alimentación adecuada. Hizo una pausa, mirando directamente a Lily. También encontré que durante su tiempo con el señor Blackwood, Lily ha mostrado mejoras significativas tanto en su bienestar físico como emocional. La casa es adecuada. El señor Blackwood tiene medios financieros estables, y se detuvo como si estuviera luchando con algo interno. Sin embargo, continuó más lentamente.
También tengo preocupaciones sobre la naturaleza repentina de este arreglo. El señor Blackwood no tiene experiencia documentada cuidando niños. Y las circunstancias de cómo Lily llegó a estar bajo su cuidado siguen siendo poco claras. El juez asintió. Señor Blackwood, ¿le gustaría responder a estas preocupaciones? Samuel se levantó lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas en la habitación. Durante días había estado preparando lo que diría en este momento, pero ahora que había llegado, todas sus palabras cuidadosamente ensayadas se desvanecieron. Su señoría, comenzó, su voz más áspera de lo que había pretendido. Es cierto que no tengo experiencia criando niños. Es cierto que Lily y yo nos conocimos en circunstancias inusuales. Pero lo que también es cierto es que se detuvo, luchando con palabras que se sentían demasiado grandes para su garganta. Hace casi 10 años perdí a mi esposa y a mi hija recién nacida. Desde entonces, he vivido como un hombre muerto, cumpliendo las funciones de estar vivo sin realmente vivir. Evité a los niños porque me recordaban lo que había perdido. Evité la cercanía porque dolía demasiado arriesgarme a perder de nuevo. Lily apretó su mano, dándole la fuerza para continuar. Pero Lily cambió todo eso. No porque reemplazara lo que había perdido, sino porque me enseñó que el amor no es un recurso finito. Que podía honrar la memoria de mi hija perdida amando a esta extraordinaria niña que necesitaba un padre tanto como yo necesitaba ser uno. Su voz se fortaleció mientras continuaba. En una semana, Lily ha traído más vida a mi casa de la que había tenido en 10 años. Ha cuidado de mis animales, ha limpiado mi hogar, ha llenado mi mesa con conversación. Pero más que eso, me ha dado un propósito que había pensado que estaba perdido para siempre. Se volvió para mirar directamente a Lily. ¿Y si me permiten ser su padre? Le prometo que pasaré cada día restante de mi vida asegurándome de que se sienta segura, amada y valorada. Porque eso es lo que hace un padre, protege, provee y ama sin condiciones. El silencio que siguió fue interrumpido por una voz inesperada. ¿Puedo hablar? Era Eleanor Caldwell, levantándose de su silla. El juez asintió. Por favor, señora Caldwell. Conocí a la esposa del señor Blackwood, Margaret, comenzó Eleanor, su voz llevando la autoridad de alguien que había vivido mucho y visto más. La ayudé durante su embarazo y estuve presente cuando tanto ella como el bebé murieron. Vi lo que esa pérdida le hizo a Samuel. Se volvió hacia Samuel. Sus ojos brillando con una mezcla de compasión y determinación. Durante años he observado a este hombre castigarse por pérdidas que estaban fuera de su control. He visto cómo ha evitado cualquier cosa que pudiera traer alegría de vuelta a su vida. Y en la última semana, he visto más cambio en el del que había visto en una década. Caminó hacia donde estaban sentados Samuel y Lily. Pero hay algo más que todos necesitan saber, algo que descubrí cuando revisé los registros de nacimiento de Lily. Hizo una pausa dramática. La madre de Lily, antes de casarse, era Sarah Mellor. Sarah Mellor era prima hermana de Margaret Blackwood. Un jadeo audible se alzó en la habitación. Samuel sintió como si el suelo se hubiera movido bajo él. ¿Qué quiere decir?, preguntó el juez. Quiero decir, dijo Eleanor firmemente, que Lily y Samuel ya son familia por sangre. No solo por elección. Margaret me habló de su prima Sarah, que se había mudado a Liberty Bend después de casarse. Cuando vi el nombre de la madre de Lily en los registros, hice la conexión. Samuel miró a Lily con asombro, viendo en sus rasgos sutiles ecos de Margaret que no había notado antes.
No era de extrañar que hubiera sentido una conexión inmediata con esta niña. Llevaba la sangre de la mujer que había amado. Esto cambia todo, murmuró la inspectora Vance. No, dijo Lily de repente, levantándose de su silla. Todos los ojos se volvieron hacia ella, esta niña pequeña que de repente parecía poseer una presencia que llenaba la habitación. No cambia nada. Su voz temblaba, pero era clara y fuerte. Ser familia no es solo sangre. Es sobre elección. Es sobre amor. El señor Blackwood no necesita ser mi pariente para ser mi papá. Ya lo es porque me eligió, y yo lo elegí a él. Se volvió hacia el juez, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas pero con una determinación férrea. Sé que soy solo una niña y que los adultos piensan que no entiendo estas cosas. Pero entiendo lo que es no sentirse segura. Entiendo lo que es tener miedo de dormir por la noche. Y entiendo lo que es, por primera vez en mi vida, sentir que pertenezco a algún lugar. Su voz se quebró ligeramente pero continuó. El señor Blackwood me hace sentir segura. Me hace sentir amada. Me hace sentir como si valiera algo. Y si me permiten quedarme con él. Prometo ser la mejor hija que pueda ser. El silencio que siguió fue profundo y cargado de emoción. Samuel sintió lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas que había mantenido contenidas durante años. En ese momento, viendo a Lily defender su derecho a ser su hija, se dio cuenta de que ella tenía razón. La sangre había traído una conexión. Pero el amor había hecho una familia. El juez Davis se aclaró la garganta, claramente conmovido por las palabras de Lily. Esto ha sido esclarecedor, dijo finalmente. Dada la evidencia presentada tanto sobre el tratamiento de Lily en su colocación anterior como sobre su conexión familiar con el señor Blackwood. Y considerando el testimonio del corazón que acabamos de escuchar. Hizo una pausa, creando un momento de suspenso que pareció durar una eternidad. Otorgo custodia temporal al señor Blackwood. Con la opción de proceder con adopción formal si ambas partes así lo desean. La habitación pareció explotar en sonidos, Eleanor Caldwell aplaudiendo, el ayudante Aye soltando un suspiro aliviado. La inspectora Vance sonriendo a pesar de sí misma. Pero para Samuel, el mundo se desvaneció, excepto por Lily, quien se había lanzado a sus brazos con una alegría tan pura que lo dejó sin aliento. ¿Significa eso que puedo quedarme?, murmuró contra su pecho. Significa, dijo él, su voz áspera con emoción, que ya estás en casa. Por primera vez en casi una década. Samuel Blackwood se sintió completo. No porque hubiera recuperado lo que había perdido, sino porque había encontrado algo nuevo, algo inesperado. Algo que honraba su pasado mientras abrazaba su futuro. Afuera, el sol de Kansas brillaba sobre la tierra que ahora compartía con su hija. La hija que había llegado a él no a través de nacimiento sino a través de un milagro, no a través de sangre sino a través de elección mutua. Y por primera vez en años, el futuro se veía brillante. Los días que siguieron a la audiencia se desarrollaron con una calidad de sueño que Samuel apenas se atrevía a confiar. Lily se movía por la casa con una nueva confianza. Ya no como una invitada temporal sino como alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Los papeles de custodia temporal descansaban en el escritorio de Samuel. Un recordatorio tangible de que esta nueva vida no era una ilusión que se desvanecería con el amanecer. Pero fue 3 días después de la audiencia cuando el pasado hizo su visita final.
Samuel estaba enseñando a Lily cómo usar una cuerda de lazo en el corral cuando de repente se detuvo, observándola trabajar con una mezcla de orgullo y algo más profundo. Vio una figura familiar cabalgando por el sendero. Su mano se tensó instintivamente en la cuerda, pero cuando reconoció al ayudante Hayes, sus hombros se relajaron ligeramente. «Señor Blackwood», llamó Hayes mientras desmontaba. Había algo en su postura que sugería que traía noticias, pero su expresión era más aliviada que preocupada. «Ayudante», respondió Samuel, caminando hacia la cerca del corral. Lily lo siguió, manteniéndose cerca pero sin el terror que había mostrado en encuentros oficiales anteriores. «Vengo con noticias sobre Elias Sterling», dijo Hayes sin preámbulos. «Ha sido arrestado». Samuel sintió que algo tenso en su pecho se aflojaba. ¿Por qué? Resulta que Lily no fue la primera niña que sufrió bajo su cuidado, explicó Hayes. Después de la audiencia, 3 familias más se presentaron con historias similares sobre niños que habían estado bajo el cuidado de Sterling en años anteriores. Hayes se quitó el sombrero, pasando una mano por su cabello sudoroso. También encontramos evidencia de que había estado falsificando documentos de colocación, recibiendo dinero del Estado por niños que nunca había cuidado adecuadamente. Lily se acercó más a Samuel, quien instintivamente puso una mano protectora en su hombro. ¿Qué significa eso para Lily?, preguntó. Significa que cualquier reclamo legal que pudiera haber tenido ha sido completamente anulado, dijo Hayes. El juez Davis ha expedido una orden permanente prohibiéndole cualquier contacto futuro con Lily o cualquier otro niño bajo custodia del Estado. Hayes sonrió por primera vez desde que había llegado. Lily está completamente libre de él, señor Blackwood. Para siempre. Samuel sintió las rodillas de Lily ceder ligeramente y la levantó sin esfuerzo, sosteniéndola contra su pecho mientras ella finalmente permitía que años de miedo contenido se liberaran en lágrimas silenciosas. «Está bien», murmuró contra su cabello. «Ya terminó. Estás a salvo». Esa noche, después de que Hayes se hubiera ido y Lily hubiera cenado con el apetito voraz de alguien que finalmente se sentía completamente segura, se sentaron juntos en el porche mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Kansas. «Señor Blackwood», dijo Lily suavemente, su cabeza descansando contra su hombro. «Sí, hija». ¿Podría llamarlo papá ahora? Oficialmente. La pregunta lo golpeó con una fuerza que lo dejó momentáneamente sin palabras. Durante semanas habían estado fingiendo una relación que se había vuelto real gradualmente, pero esto era diferente. Esto era Lily pidiendo permiso para nombrar lo que habían construido juntos. «Me encantaría», dijo finalmente, su voz áspera con emoción. «¿Y podría usted llamarme su hija?» «Ya lo hago», respondió honestamente. «En mi corazón, ya lo hago». Lily se enderezó para mirarlo, sus ojos brillando con algo que se veía sospechosamente como lágrimas felices. «Entonces, supongo que realmente somos una familia ahora». «Supongo que sí», acordó, sintiendo una sonrisa extenderse por su rostro, una sonrisa que se sentía extraña después de tanto tiempo pero completamente natural. Las siguientes semanas trajeron una serie de cambios que transformaron no solo la casa sino toda la rutina de sus vidas. Lily insistió en aprender todo sobre el manejo del ganado, siguiendo a Samuel a diario con una determinación que lo divirtió y lo enorgulleció a partes iguales. Sus preguntas eran infinitas: ¿por qué las vacas se agrupaban de esa manera? ¿Cómo sabía cuando un caballo estaba enfermo?
¿Podía enseñarle a reparar cercas? Quiero poder ayudar realmente. Explicó cuando él le preguntó sobre su súbito interés en todos los aspectos del rancho. Quiero ser útil, no solo estar aquí. Lily, dijo él, deteniéndose en su trabajo para mirarla directamente. No necesitas ganarte tu lugar aquí. Ya tienes un lugar aquí porque eres mi hija. La sonrisa que se extendió por su rostro podría haber iluminado todo Kansas. Un mes después de la audiencia, Eleanor Caldwell visitó con noticias que cambiarían las cosas una vez más. He estado investigando más sobre la familia de Margaret, anunció mientras se sentaban alrededor de la mesa de la cocina con café y el pastel de manzana que Lily había insistido en aprender a hacer, y encontré algo que podrían querer ver. Sacó una pequeña caja de madera de su bolsa, colocándola cuidadosamente sobre la mesa. Estas pertenecían a la abuela de Margaret y Sarah. Cuando Sarah murió, las autoridades las pusieron en almacenamiento, esperando encontrar familiares, pero nunca encontraron a nadie hasta ahora. Abrió la caja para revelar un pequeño tesoro de recuerdos familiares. Fotografías desvanecidas, una Biblia familiar, un pequeño broche de plata, y algo que hizo que el corazón de Samuel se acelerara. Era un anillo simple pero elegante con una pequeña piedra que había pertenecido a la bisabuela de Margaret. Margaret había mencionado este anillo muchas veces, lamentando que se hubiera perdido cuando su familia se dispersó durante los años difíciles. Margaret habría querido que Lily lo tuviera, dijo Eleanor suavemente. Es su legado familiar. Después de todo, Lily tocó el anillo con dedos reverentes, como si fuera algo sagrado. ¿Realmente pertenecía a mi familia? A nuestra familia, corrigió Samuel suavemente. Ahora es nuestra familia. Fue 2 meses después cuando Samuel tomó la decisión que había estado considerando desde la audiencia. Lily estaba ayudándolo a marcar un ternero cuando de repente se detuvo, observándola trabajar con una mezcla de orgullo y algo más profundo. Lily, dijo. Y algo en su tono hizo que ella levantara la vista inmediatamente. Sí, papá. La palabra aún lo emocionaba cada vez que la escuchaba. Pero había algo que necesitaba hacer para que se sintiera completamente real. ¿Te gustaría que hiciéramos oficial la adopción? Legalmente, oficialmente, para siempre. Los ojos de Lily se abrieron completamente, y por un momento pareció incapaz de hablar. Luego se lanzó hacia él con tanta fuerza que casi lo derribó. Envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y sosteniéndolo como si nunca fuera a dejarlo ir. ¿Eso significa que sería realmente Lily Blackwood?, preguntó contra su camisa. Significaría que serías mi hija en todos los sentidos posibles, confirmó. ¿Para siempre? Sí. Dijo su voz amortiguada pero llena de una alegría tan pura que hizo que los ojos de Samuel se llenaran de lágrimas. Sí, sí, 1000 veces sí. El proceso de adopción tomó 3 meses más. Lleno de papeleo y apariciones en la corte, pero finalmente llegó el día cuando el juez Davis se sentó una vez más en su estrado, esta vez en el verdadero juzgado de Liberty Bend. Y pronunció las palabras que harían permanente lo que sus corazones ya sabían que era cierto. Por la autoridad que me confiere el estado de Kansas. Declaro que la adopción de Lily Quinn por Samuel Blackwood está completa y reconocida legalmente. Lily, ahora eres oficialmente Lily Blackwood. Con todos los derechos y privilegios de una hija natural. Esta vez, cuando Lily se lanzó a los brazos de Samuel, no había miedo, no había incertidumbre, no había preguntas sin respuesta. Solo había un padre y una hija finalmente y para siempre unidos,
no solo por el amor sino por la ley. Esa noche, de regreso en el rancho, Samuel encontró a Lily parada en el porche, mirando hacia las estrellas con una expresión de asombro pacífico. ¿En qué piensas?, preguntó, acercándose para pararse junto a ella. En cómo todo cambió, dijo suavemente. Hace unos meses estaba durmiendo afuera de su cerca, asustada y sola. Y ahora tengo un papá que me ama. Tengo un hogar real. Tengo un hombre que realmente me pertenece. Se volvió hacia él, sus ojos brillando con lágrimas felices. Tengo una familia. Samuel la tomó en sus brazos, sosteniéndola contra su pecho y sintiendo algo que había pensado que estaba perdido para siempre, la paz completa de saber que tenía algo que valía más que su propia vida. Tenemos una familia, corrigió suavemente. Mientras estaban allí juntos, padre e hija, bajo las estrellas infinitas de Kansas, Samuel pensó en el camino extraño que los había llevado a este momento. Lily había llegado a él como una extraña, pidiendo un favor imposible, y se había convertido en la luz que había devuelto la vida a su mundo. Había comenzado como una pretensión. Un día de fingir ser padre, pero se había convertido en la verdad más real que había conocido jamás. El rancho ya no era un lugar de fantasmas y recuerdos dolorosos, era un hogar lleno de risas, conversación y el sonido de pasos pequeños corriendo por las habitaciones que una vez habían estado silenciosas. Era un lugar donde el pasado no era olvidado sino honrado, donde el presente era abrazado completamente y donde el futuro se extendía ante ellos lleno de posibilidades infinitas. Papá, dijo Lily soñolienta mientras él la llevaba adentro. Sí, hija. Gracias por pretender ser mi papá aquel día. Samuel sonrió, besando la parte superior de su cabeza. Gracias por enseñarme que no estaba pretendiendo después de todo. Mientras apagaba las luces y se dirigía hacia su propia habitación, Samuel Blackwell se dio cuenta de que por primera vez en casi una década no estaba cerrando el día solo. En la habitación de al lado, su hija dormía segura, y mañana se despertarían juntos para enfrentar cualquier aventura que el día pudiera traer. El futuro ya no era algo que soportar sino algo que anticipar. Y todo había comenzado con una niña valiente que se había atrevido a pedir lo imposible y un hombre roto que había encontrado el coraje para decir que sí. En la distancia, los coyotes aullaban a la luna, pero ahora su canción sonaba como una celebración, un himno a las segundas oportunidades y al poder transformador del amor elegido. El rancho Blackwell ya no era el hogar de un hombre solitario, era el hogar de una familia.